Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 hasta el versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios, muchas gracias, Señor, por el regalo que hemos recibido, Señor, de un nuevo día, poder despertar y poder, Señor, abrir nuestros ojos, poder ver, Señor, nuestro alrededor y ver, Señor, que ahí está, como acabamos de cantar, su presencia. Muchas gracias, Señor, porque como iglesia nos ha permitido esta mañana sentir, Señor, individualmente en nuestros corazones la necesidad de dirigirnos, Señor, a este lugar y poder unir nuestras voces y poder, Señor, unirnos como ese cuerpo que somos, Señor, y estar aquí y poder cantar esos hermosos cantos que hemos cantado, recordar esa bella historia que ha sucedido de redención por medio de su Hijo amado. Poder estar acá, Señor, y aprender de su palabra. Ayúdanos, Señor, esta mañana a poder retenerla, Señor. Que su palabra pueda entrar como esa espada que pasa a lo profundo, Señor, de nuestra alma, para llevarnos a rendirnos a Cristo. Así sea. Que Cristo, Señor, sea ese punto, esa meta para nosotros. Agradarle a Él, vivir para Él, amarle a Él, luchar por Él, sacrificarnos por Él. Que esta mañana su nombre sea exaltado en este lugar. Y que al salir de acá querramos negarnos más a nosotros mismos para que Cristo se sienta agradado con nosotros, se sienta que le hemos obedecido y hemos honrado la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ayúdeme, Señor, a exponer su palabra de la forma correcta y que todos, Señor, podamos ser bendecidos por ella, guiados, confrontados, redargüidos, instruidos, para que podamos llegar a ser ese hombre y mujer que usted quiere que seamos delante de usted para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Ando un poco gripado, pero siento el olor todavía. Siento el olor y sentí el sabor esta mañana de la leche que me tomé con café. Así que voy a ir y veo que he puesto un poco atrás la silla, pero ya como que ya sabía que iba a ir un poquito enfermo. Lamentablemente en este tiempo en el que trabajamos a veces afuera y con mucho polvo, pues nos enfermamos y todo el mundo piensa que puede ser el Omicron, ¿verdad? O tantas cosas que han salido con Cron, pero estamos confiando en el Señor que Dios nos va a guardar, como lo ha hecho hasta este día. La iglesia, un pueblo separado para Dios. Ese es el tema que vamos a ver esta mañana. La iglesia, un pueblo separado para Dios. Conexión con lo que hemos estado viendo los domingos, sábados, últimos sábados y domingos que han pasado. Los últimos sábados y domingos estuve, ahorita ya tenemos 2 sábados, estar aprendiendo acerca de los proverbios, pero los últimos sábados y domingos
he estado hablando de los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la familia. El último domingo que me tocó enseñar por la mañana, estuve hablando de las consecuencias de la caída del primer hombre y la primera mujer. Hablábamos de el salario que el hombre recibe por causa del pecado. Es un cheque. Y no es como lo están diciendo de la prosperidad ahora que viene de parte de un tío con $1 millón. Eso no es verdad. No es verdad. El cheque que viene para el hombre pecador dice ahí muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y es lo que cada pecador recibirá al final de sus días. Era el cheque que nosotros merecíamos y merecemos todavía. Y era el cheque que recibiríamos. Pero el Señor lo quitó solamente por su gracia. Y entonces hablaba acerca de las consecuencias de la caída del primer hombre, cómo vinieron a ellos a caer en lo que se conoce como la depravación total. Una doctrina muy bíblica totalmente, pero no aceptada por muchos en la iglesia, la depravación total. El hombre, la mujer, todo hombre, toda mujer, desde que nace, cada niño que nace es un depravado total. Aunque no es activo, porque no tiene la capacidad todavía de hacerlo, pero como un pastor lo ponía, decía un pastor, ponía el ejemplo, ese niño que está llorando de 1 año por quitarte el reloj o el celular y llora por aquel reloj porque le llama la atención ese reloj y está llorando y grita y al final el papá lo que hace es dárselo para que el niño se esté quieto, ¿verdad? En medio de la gente. Cuando tenga 18 años hará la misma actitud contra una persona. La diferencia es que le disparará para quitar el reloj, ¿sí? Esa es la diferencia, porque desde pequeño viene lo que es la depravación total. Y hablando el domingo, si prestaron atención con lo que quise enseñar, hablé acerca de la depravación total y lo que es la incapacidad del hombre, ¿sí? Otra doctrina también no muy aceptada, o bastante no aceptada por el mundo religioso en este momento, pero muy bíblica. El hombre es depravado, pero no solamente es depravado, sino que también es incapaz de poder reaccionar a la voluntad de Dios por sus propias fuerzas. Esa idea pagana de libre albedrío, la idea pagana de libre albedrío, que yo busco a Dios cuando yo quiera buscar a Dios, o que yo lo busco cuando yo sé que cuando lo voy a buscar, es una idea pagana que no es bíblica, está en contra de la Escritura. Es en contra de la Escritura, no es verdad, ¿sí? Y a la gente le gusta, ¿por qué? Porque es una idea que complace el pensamiento humano, y entonces la persona dice, no, ahorita no estoy preparado, pero va a haber un momento donde yo voy a buscar a Dios. Nunca, ningún ser humano, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, ningún ser humano nunca ha buscado a Dios. Ha sido Dios que ha buscado al hombre. Y le ha dado vida para que luego el hombre pueda buscarle a Dios. ¿Sí? En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que Él nos amó a nosotros primero. Y luego de habernos amado a nosotros, cuando nosotros lo odiábamos, entonces comienza un amor que Dios da para que nosotros podamos amarle a Él. Vimos cómo a pesar del pecado abundó en aquel tiempo y ha abundado, la gracia sobreabundado, tanto en el tiempo pasado como en el tiempo del Nuevo Testamento, como en el tiempo presente. Tanto en el tiempo del Antiguo Testamento, como en el tiempo del Nuevo Testamento, como en el tiempo que nosotros estamos. Mientras más ha abundado el pecado, más ha sobreabundado la gracia. Y el apóstol Pablo ha querido cubrir cada grieta que se ocupará para poder pecar. Y no está diciendo él, o sea, mientras más pecamos, más sobreabunda el pecado. No, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Aquel que ha nacido de nuevo ya no va a querer pecar. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo corazón, tiene una nueva naturaleza. Lo que significa es que entre más la carne, el mundo, Satanás se empeña en multiplicar el pecado, ese pecado nunca será más grande que Cristo, que es la muestra más grande de la gracia. Y entonces entre más pecado hay en el mundo, Cristo tiene la capacidad para salvar a aquel depravado, incapaz que está en el mundo. Sobreabunda la gracia, lo que mirábamos la semana pasada. Hay un canto muy hermoso que cantan en la iglesia en español de John MacArthur, de Henry Toropilo, que dice no sé cómo es el título, pero dice: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿La han escuchado? Muy hermosa alabanza, no sé si lo tenemos en el linario acá, pero dice: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando más nosotros hemos pecado, su gracia ha estado ahí para poder perdonarnos. Ahora, continuando esta mañana, quiero que podamos mirar lo que Dios enseña en su palabra con respecto a la iglesia. La iglesia está formada por familias.
por familias que deberíamos ser familias cristianas para poder formar una iglesia cristiana. También está formada de personas solteras que un día lo normal es que también quieran tener una familia, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde todo es anormal. Las mujeres no están pensando en niños, están pensando en gatos y adoptar perros. Pero lo normal es de que una mujer, una jovencita, quiere llegar a un momento de casarse con un joven y formar una familia. Y un jovencito también llegará al momento de formar una familia. Y la iglesia está formada por familias. Y debe estar formada por familias que son cristianas, ¿sí? Las demás personas que no son cristianas son invitados de la iglesia. Nos sentimos felices que puedan venir, nos sentimos contentos de que puedan escuchar el evangelio, pero solamente aquellos que de verdad están en Cristo son los que forman el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia, Y es tanto como para los padres, como para las madres, pero mayormente para nosotros como padres, esposos, como lo hemos estado viendo los domingos pasados, que nos enfocamos en el esposo, quienes tenemos el llamado a guiar, a corregir, a instruir a nuestras familias según no nuestra voluntad, sino según la perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una voluntad radical, ¿sí? Radical. Es algo que no les gusta escuchar en este tiempo, pero la voluntad de Dios es radical. No es una voluntad donde Dios permite una pauta para que nosotros podamos meter nuestros propios pensamientos, sino solamente la Escritura, porque cuando metemos nuestros pensamientos es cuando nosotros comenzamos a errar porque no vamos conforme a la voluntad de Dios. Hay algo que ha ocasionado un grave problema a la familia y a la iglesia para con Dios. Y es el hecho de no vivir una vida, o no luchar ni siquiera por vivir una vida separada del sistema de este mundo. La iglesia, la familia ha sido arrastrada por el sistema mundanal. Nuestro problema no son con los seres humanos del mundo. Nosotros debemos de predicarle al mundo. Y debemos de compartir con las personas el evangelio. ¿Sí? Llega un punto donde el Señor nos dice, no le den las perlas a los cerdos, no sea que vengan y los pisoteen. Llega un punto donde debemos detenerle. Hay un punto donde el Espíritu Santo dice no más, no hay que enseñar. Llega un punto donde dice que agarrar el necio es como agarrar un perro en las orejas. Y no está hablando de un chihuahua. Está hablando de un perro salvaje del tiempo de nuestro Señor, de Dios. Cuando un animal usted lo agarraba en la oreja y lo mordía. Pero el llamado del Señor es que vayamos por todo el mundo y le prediquemos a las personas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona llega en mi trabajo, por ejemplo, en mi trabajo, mayormente la mayoría de personas donde yo trabajo no son creyentes. Y no me manda el Señor a ignorarlos o a portarme descortésmente con ellos, sino a poder hablarles, darles un tratado, invitarlos a la iglesia. Nuestro problema y nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, nosotros andamos en la carne, porque somos de la carne, somos seres humanos, pero no militamos conforme a la carne. Nuestras armas no son carnales, sino nuestras armas son poderosas, son espirituales, oración, lectura, meditación, no dejando de congregarnos para poder ir aprendiendo y poder salir. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que está en contra de Cristo. Aquellas murallas, espiritualmente hablando, que se levantan en contra de Cristo, en contra del sistema que se levanta en contra de Cristo. Y ahí estamos nosotros, y nuestro problema es contra el sistema mundanal. Ahí está el problema. Nosotros tenemos familiares que no son creyentes y no son nuestros enemigos. Pero sí, las cosas que ellos hacen son enemigos de nosotros. Y ahí es donde dice el Señor, por medio de Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque el sistema mundanal, que ha sido producido por un creador, príncipe de este mundo, Satanás, es el problema en contra de nosotros porque está en contra de Dios. Y aquello que es enemigo de Dios, entonces tiene que ser enemigo nuestro también. Cuando un ejército juramenta frente a la bandera de su país, hace un juramento y dice, yo juro, y algunos lo dicen, no sé en qué todos los países, pero dice que jura por Dios y por su bandera defender su país, tanto de los enemigos externos como los enemigos internos que se puedan levantar en contra de esa nación. Yo juro, dice, por esta bandera que está enfrente, y ellos lo hacen de una forma con ignorancia, porque el Señor nos dice que no hay que jurar por nada, pero ellos lo dicen y dicen, estamos dispuestos a dar nuestra vida,
en contra de los enemigos externos y internos que se levanten. El apóstol Pablo dice, estamos aquí y debemos de estar listos para poder defender la iglesia. De tanto de adentro como de afuera se levantará gente que querrá contaminar, destruir la iglesia. Y entonces nuestra guerra en sí con la familia, porque la iglesia está formada por familia, es contra el sistema mundanal. Y ahí es donde hemos fallado. Ahí es donde la familia ha fallado. Y al haber fallado la familia, entonces la familia trae la contaminación a la iglesia. Y estamos contaminando la iglesia porque queremos meter las prácticas que nosotros las aprobamos en la familia, las queremos traer aquí a la iglesia, y es donde la iglesia se ve metida en problemas. La iglesia se mete en problemas, ¿sí? Y si nosotros creemos de que está bien lo que es la música secular, queremos traer esa música a la iglesia. Y si creemos que todos los ritmos de música que han salido en el día de hoy, supuestos cristianos, los tenemos que traer a la iglesia, entonces debemos de traerlo también y contaminamos a otra familia. Y si estamos de acuerdo con esa ideología de los géneros y todo, y yo no estoy en contra de ese tipo de cosas porque son seres humanos también, y de verdad nosotros no tenemos nada en contra de ellos. El problema, repito, es contra el sistema mundanal. Y decimos, entonces comenzamos a hacer ese tipo de cosas. Y es donde la iglesia se va perjudicando. Y es donde ha entrado el problema en este momento. Lo que hemos leído en Juan. Juan advierte a una iglesia que no se debe de amar lo que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo. Los hermanos, por ejemplo, los hermanos puritanos, algunos han leído acerca de los puritanos, algunos lo hemos escuchado. Y cuando lleguemos al cielo y encontremos a los puritanos, vamos a estar en graves problemas con los puritanos, ¿sí? Porque nos gusta mencionarlo y publicar algunas imágenes y decir muchas cosas de ellos, escuchar predicaciones, pero no estamos dispuestos a vivir como ellos. Vamos a tener graves problemas. Porque podemos publicar a Spurgeon, podemos publicar a Jonathan Edwards, podemos publicar a muchos de ellos. Pero el problema es que nosotros solamente nos gusta lo que ellos nos dicen. Pero no estamos dispuestos ni una sola pulgada a movernos para ese lado para vivir como ellos vivieron. Los puritanos es un apodo. Es un apodo despectivo en contra de ellos. Ellos nunca dijeron, nos vamos a llamar a la iglesia los puritanos. Nunca lo pensaron. Nunca pensaron de esa manera. Sino que cuando comenzó la iglesia a corromperse, a unirse con el catolicismo, a permitir fiestas, a permitir todo tipo de cosas, hubo un grupo de hermanos, de cristianos ingleses, mayormente ingleses de Escocia, y todos esos hermanos de esos lugares comenzaron a pelear en contra de esto. Y salieron del sistema falso, religioso, insípido, muerto, liberal, y al salir de ese grupo y a decir, no estamos de acuerdo con esto, 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 no estamos de acuerdo con esto. Entonces todos los liberales, lo que hacían todo lo que les gustaba vivir una vida de bien tranquila, de toda diversión, dijeron, bueno, este grupito son los puritanos, burlándose de ellos. Y los comenzaron a perseguir, los comenzaron a matar, a torturar, tanto así que unos tuvieron que huir para acá, para Estados Unidos, buscaron otros lugares. Y ese sobrenombre, que ellos nunca lo buscaron, les quedó ya para siempre. Hasta el día de hoy se conocen como los puritanos. Pero no fue que ellos se pusieron, fue un sobrenombre, como cuando llegaron los primeros cristianos a Antioquía y les llamaron por primera vez cristianos. No fue que ellos dijeron, somos cristianos, andamos en una camisa que dice Jesús. En el camello, en la parte de atrás, dice, yo amo a Cristo. No, hablaban como Cristo, vivían como Cristo, se negaban al mundo, apartados de todo el mundo. Y dijeron, estos son cristianos. Y les quedó ahí en ese momento. Entonces los puritanos, de la misma manera, comenzaron a vivir esa vida. Los reformadores, cuando hablamos de los reformadores, por ejemplo, los reformadores nunca pensaron en llamarse reformadores. Ellos no querían llamarse reformadores. Calvino no quería llamarse reformador. Lutero no quería llamarse un reformador. Fue un sobrenombre que les pusieron como reformadores. ¿Por qué? Porque trataron de reformar la iglesia cuando vieron que la iglesia estaba en peligro. Eso es lo que hace falta hoy en día a nosotros. Eso es lo que hace falta hoy en día entre nosotros. Saber diferenciar y entender entre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Al comenzar a nosotros leer la Biblia, cuando leemos la Biblia, que hemos estado leyendo el libro de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Han leído, verdad? Hace un pacto con Abraham. Abraham es sacado de aquella ciudad pagana, Ur de los Caldeos, donde estaban los babilónicos y todo ese tipo de gente pagana. Dios hace un pacto con Abraham, de aquel viejo, de sus lomos dice que sale aquel muchacho, de una matriz seca,
de una mujer vieja, ya casi sin vida, que hasta le dio risa. No se rió primero ella, él se rió primero. Él se rió primero. Ah, hombre de 100 años y su mujer, y después se puso a reír ella. Sí, pero fue él primero que se puso a reír, después se puso a reír ella. Y de aquello hizo un milagro. El Señor sacó a aquel muchacho para que fuera llamado el pueblo de Dios. De una forma milagrosa. De una forma milagrosa comenzó el pueblo de Dios, lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel. Y fue tan serio este compromiso de Abraham, ese pacto que Abraham tuvo, que usted ha leído esta semana, y cuando Abraham está buscando una esposa para Isaac, no es que no había mujeres hermosas alrededor, había mujeres hermosísimas. No pensemos que las cananeas eran monstruos, eran mujeres hermosas, ¿sí? Toda la que era descendencia, la descendencia de los cananeos, mujeres de todo tipo, había muchas mujeres que podían ser la esposa de Isaac. Pero Abraham toma tan en serio el pacto para con Dios, que cuando se le está buscando esposa, le dice al siervo, mira, que mi hijo no tome mujer desde acá, de nosotros habitamos, porque es un pueblo contrario. Ve a mi parentela, a Ur, y busca una esposa para mi hijo. Y le dice él, si él no quiere venir, mejor que vaya tu hijo a buscarla. No, cuídate también que él tampoco vaya allá, porque él sabía dónde Dios lo había sacado. Tráela a ella, porque es pariente, tráela aquí, para que ella pueda aprender lo que nosotros ya hemos aprendido. Ya Isaac, ya Abraham, Isaac, siendo de 40 años, Isaac ya era un siervo de Dios, ¿sí? Lo encontramos cuando llega a aquella mujer, y aquella mujer Rebeca también es estéril. Y entonces, ¿qué hace Isaac? Se postra delante de Jehová y ora. Y entonces, mira, su mujer tiene que ver que Isaac no se postra donde Betuel, su padre, y Labán, su hermano, se postraban delante de aquellos ídolos que posteriormente Raquel lo robó, sino que se postra delante de un Dios invisible, de un Dios que no se puede ver ni se puede tocar. Pero ahí está, y da una respuesta. Tanto así la respuesta que le da gemelos, aquella matriz se abre porque Rebeca era estéril. Y entonces Abraham toma tan en serio ese hecho, no tome mujer de acá, ni tampoco mi hijo vaya allá, sino que trae a esa mujer para que ella pueda hacer y ver lo que Dios ha hecho con nosotros, y entonces pueda ser transformada como nosotros hemos sido transformados. Y de ahí sale aquel pueblo, que usted sabe que viene de Jacob, donde hay 12 muchachos, hay 12 varones, y de esos 12 varones son los que se conoce como el pueblo de Dios. Fue un pueblo duro de moldear, duro de frente. Dice que eran duros de servicio, o sea, la frente era una frente dura. Eran duros de servicio y eran duros de moldear, pero siempre hubo un remanente que anhelaba hacer la voluntad de Dios. Era un pueblo duro de corazón, pero en ese pueblo duro de corazón había un hombre, por ejemplo, había muchos más que tenían muchas cualidades, pero para mencionar uno, porque no tenemos tiempo, David. A pesar de que Dios reprende al pueblo de Israel de su dureza de corazón, había un David que era conforme al corazón de Dios. Eso se llama lo que es el remanente que Dios tenía. Luego llegamos al momento cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en la escena, en la historia. Aparece en la historia del pueblo de Israel aquí como hombre. Y encontramos un Zacarías, él y su esposa Elizabeth, que dice que eran fieles, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. ¿Sí? Encontramos otras personas. Y luego en el mismo libro de un justo que esperaba la redención del pueblo de Israel, o sea, esperaba el Mesías. Y encontramos una Ana, que era una mujer que tenía 84 años de ser viuda. Y estaba día y noche en el templo, o sea, no estaba dentro del templo porque no podía estar dentro del templo, sino afuera del templo, ofreciendo oraciones y ayunos hasta el momento que viniera el Mesías enviado. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de todo lo que ha sucedido en la historia, de la dureza, del pueblo rebelde, de la idolatría, siempre ha habido un remanente. Un remanente que se ha guardado para el Señor. Y se mantuvieron, como dice Hebreos, como viendo al invisible. No podían verlo, pero sí podían creer en lo que sus padres le habían dicho y lo que los profetas decían. Lo que el hermano mencionaba ayer. Ya no estamos en un tiempo donde escuchamos que Dios nos habla. Cuando usted le diga a alguien desde un púlpito que Dios le ha hablado, corra y váyase a ese lugar. Sí, y hay que llamar al 911 para que le vengan al manicomio. Porque Dios ya no habla de esa manera. Está su palabra y solamente nos habla por su palabra. Si no la queremos leer y no la queremos escuchar, estamos en graves problemas. Y entonces, a pesar de que en ese momento ellos estaban 400 años de silencio,
donde Malaquías a Mateo, hay 400 años donde Dios no habla por ningún método, ninguna forma. Están estos hombres ahí. Y estaba Natanael, por ejemplo, que Dios, Jesucristo, lo había visto cuando estaba debajo de la higuera. Allá te vi cuando estabas allá. Cuando estabas esperando ese momento, estudiando la Escritura. Había un remanente. Un pueblo que por fe siempre se había apartado para poder luchar, para no vivir como el mundo y el sistema que estaba religioso de esos tiempos. En aquel momento, el mundo se dividía en dos grupos de personas. Solo dos grupos de personas, judíos y gentiles. No había otro grupo más. En aquel tiempo solamente habían judíos y gentiles. La descendencia de Abraham, los judíos, y la descendencia de todos los demás eran gentiles. Habían dos grupos de personas en aquel momento. Era todo lo que el mundo tenía. Después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ahora el mundo está formado por tres grupos de personas. Ahora tenemos los judíos, tenemos lo que es el mundo y tenemos lo que es la iglesia. Hay tres grupos en el mundo. Y lamentablemente nosotros no lo entendemos, ni lo creemos, y por eso nosotros queremos vivir como todo el mundo está viviendo. Pero en este momento, desde que Cristo es ascendido, y ha dicho en unos capítulos anteriores, antes de ser ascendido, ha dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no contra el mundo, no contra Israel, sino contra la iglesia. Nosotros no somos el Israel de este tiempo. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? No somos el Israel espiritual como algunos predicadores están diciendo. Nosotros somos la iglesia y la iglesia está formada ahora por judíos y gentiles de todo tipo de raza. Pero en este momento tenemos lo que es el pueblo de Israel, lo que es el mundo perdido, enemigo de Dios, y tenemos también lo que es la iglesia. Hay tres pueblos en este momento. Veamos lo que dice capítulo 10 de Primera de Corintios, para poder continuar con el tema. Capítulo 10 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, primer grupo, ni a gentiles, el mundo, segundo grupo, ni a la iglesia de Dios. ¿Ve? Antes, como digo, se dividía solamente entre gentiles y judíos, los incircuncisos y los circuncidados. Ahora se está dividido entre los gentiles, el mundo, judíos y la iglesia. La iglesia que somos nosotros. En el capítulo 2, versículo 11 al 16 de Efesios, nosotros encontramos lo que se conoce como el misterio que había estado oculto en los tiempos pasados, donde el Señor quitó la pared intermedia entre judíos y gentiles y ha formado un cuerpo, y ese un cuerpo es lo que ahora está formado por diferentes tipos de razas, de toda nacionalidad, tanto judíos como gentiles de todos los países, donde es ahora llamada la iglesia. Y ahí en la iglesia, en esa categoría, ¿por qué dicen la comunidad cristiana? La comunidad cristiana, dicen las personas. Cuando está saliendo la noticia, las noticias que salen en cualquier parte, tanto en inglés o español, se habla de una comunidad cristiana, porque está separada. ¿Por qué se mencionaba antes? Hoy ya no se les dice así, pero antes se les decía los protestantes. ¿Sí? Los protestantes. ¿Por qué? Porque es una comunidad aparte de lo que es el mundo. Al ser ese pueblo santo, la iglesia, un pueblo santo, Pedro lo dice, adquirido por Dios, literalmente separado. Santo significa separado, lo hemos visto. Nuestra misión en este mundo es luchar cada día en la fe por vivir un pueblo que no es parte de este mundo. Que no es parte de este mundo. Esa es la lucha verdadera del cristiano. La lucha verdadera del cristiano es el poder luchar cada día. Eso significa tomar la cruz. Aquellos cristianos que dicen que el cristianismo es fácil es porque no están viviendo el verdadero cristianismo. ¿Sí? Porque el cristianismo no tiene nada de fácil. El cristianismo, Cristo mismo lo dijo que era imposible para los hombres. Solamente es posible con Él. Él lo dijo, es imposible vivir esa vida.
A Nicodemo se le dijo, necesitas nacer de nuevo para poderlo vivir, porque esto no se trata de ti, se trata del Espíritu Santo. Es la única manera como nosotros podremos vivir, y la verdadera lucha del cristiano es luchar en la fe por no ser parte de lo que mi carne quiere ser, y lo que el diablo quiere que sea, y lo que el mundo quiere que yo sea, porque no podemos ser parte de un pueblo, de un mundo que aborrece a Dios. No podemos ser parte de un mundo que aborrece a Dios. No podemos estar mezclados con un mundo que aborrece a Dios. ¿Qué hija que está en este lugar? ¿Qué hijo que está en este lugar puede estar cómodo donde se están burlando de su papá? ¿Sí? ¿Qué hijo? ¿Qué hija en este lugar puede estar en un lugar, en una reunión donde su padre físico, un hombre que tiene muchos errores, y un grupo comienza a decir, tu papá es esto, apodo sobre el papá, insultar al papá y burlarse del papá, remedarlo, imitarlo, burlarse por su... ¿Qué hijo que tenga sentidos completos puede estar ahí contento cuando están menospreciando a su papá? Nadie, ninguno. Ni yo, que está muerto ya mi padre, que no fue un padre ejemplo para mí, permito que alguien pueda atreverse a querer hablar de él y estarme riendo como un bobo porque están hablando de mi padre. Y ningún hijo que esté en este lugar donde su padre se ha esforzado, se ha luchado por ayudarle, por criarlo, va a querer que alguien venga a burlarse de su papá, hablando terrenalmente, y oye a su papá, y esa persona va a querer amar a esta persona que están insultando a su padre. Ninguno, nadie lo va a querer hacer. Ningún hijo que tenga ese sentido completo de pensamiento puede aceptar eso. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en medio de un mundo que odia a Dios, que lo menosprecia, que blasfema, que lo insulta por cada cosa que ellos están haciendo, y lo hacen sin querer? Porque todo el problema acá es con Dios, ¿sí? Es con Dios. El aborto va en contra de Dios, va en contra de los bebés, definitivamente, va en contra de los niños, pero va en contra más que todos los niños, en contra de Dios. Porque quien ha dicho que no deben de matar al que no puede defenderse, no es el niño que está en el vientre, sino que es Dios que lo ha marcado en su palabra. Y ellos dicen, no nos importa lo que Dios diga. Y podemos estar tranquilos con ellos nosotros. Y podemos decir, yo soy neutral, yo no me puedo poner ni de parte de esto porque yo amo a Dios, pero no puedo criticar a esta persona porque errar es de humanos. Usted no ama a Dios, usted odia a Dios, si piensa de esa manera. Con Dios no se puede ser neutral. Dios no agarra migajas. Dios no es un mendigo que está esperando nuestras obras. Con Dios se cree en Él y se va al cielo, o no se cree en Él y se va al infierno. Es todo. No hay tal cosa que piense que yo estoy con un pie adentro y estoy con un pie afuera. Así estoy en este momento, ando medio sancochado. Con Dios hay cristianos y hay incrédulos. Con Dios hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Es todo lo que hay, lo que la Escritura dice. Con Dios no hay cosa que Él va a estar contemplando. Sí, yo te entiendo. Es que Dios lo entiende a usted. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y todo. Y entonces cuando nosotros estamos ahí viendo la pornografía, mintiendo, diciendo malas palabras, queriendo tomar lo que no es de nosotros, poniendo en mal a otro, mirando a la mujer del prójimo, mirando el hombre de la otra mujer, y estamos en esa situación, Él nos entiende. Eso es lo que está diciendo el versículo. El versículo nos está diciendo que Él nos ayuda a no caer en esa situación. Cuando viene la tentación, es donde Él interviene, y si nosotros clamamos delante del trono de la gracia, entonces Él nos ayuda para podernos apartar de que no estemos saboreando por lo que Él colgó en la cruz del Calvario. Por lo que Él colgó en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros debemos de entender que si estamos nosotros verdaderamente en Cristo, si de verdad estamos en Cristo y somos hijos de Dios, debe de comenzar una lucha verdadera por no vivir como el mundo vive. Jesucristo lo enseñó en la oración sumo sacerdotal que hizo antes de su partida. Capítulo 17 de San Juan. Capítulo 17 de San Juan nos enseña acerca de qué petición tiene Él. Y vemos aquí en este texto, vemos la seriedad del asunto para nosotros como familias, como iglesia. Y no lo vamos a poder terminar esta mañana, pero vamos a ver parte de ello y veamos cómo esto comienza. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, esta es una oración que Jesucristo hizo delante de sus discípulos,
y delante de aquellos que habían creído en él, levanta los ojos al cielo como un sumo sacerdote, estando todavía aquí en la tierra, y intercede por los que quedarían, que comenzarían la iglesia, y se aplica también a nosotros hasta el día de hoy. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos aquí la petición que Jesucristo hace levantando los ojos al cielo, orando a su Padre, que pueda glorificar a su Hijo en el momento de la pasión que vendría, y Él glorificaría al Padre en el momento de la pasión, en el sufrimiento, terminando diciendo consumado es. Usted sabe lo que sucedió. Como le ha dado potestad sobre toda carne, hablando del hombre, para que dé vida eterna a lo que le diste. Para que dé potestad a toda carne, está hablando específicamente de aquellos que el Dios, el Padre, había escogido desde antes de la fundación del mundo y se los había dado para que pudieran creer. Y él comienza explicando cuál es esa vida. La vida eterna. Esta es la vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti, que puedan llegar a conocerte, a saber lo que son tus atributos. El hermano ayer leía un poco del catecismo bautista, donde se nos dice que Dios es espíritu, ¿sí? Es infinito, es inmutable, es poderoso en su ser, en sabiduría, tiene en bondad, en justicia, en verdad. Y eso es lo que enseña el catecismo, y es lo que enseña su palabra, para que el hombre pueda conocer a Dios, y entonces a conocer a Dios pueda arrepentirse por medio de Jesucristo, a quien ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra por 33 años. Nuestro Señor demostró ser el Hijo de Dios, ser el siervo, el Mesías, el enviado. La obra de Él había acabado ya en la tierra. Ya había acabado su ministerio. Los milagros que hizo fue para poder demostrar que era el Hijo de Dios. Había llegado el momento de terminar lo que había propuesto, a cual lo que Satanás se había tratado de impedir. Aún con Pedro mismo, él le dijo: apártate de mí, Satanás, no pone la mirada donde debes dar cuenta, le dice al apóstol Pedro, porque la misión del Señor era llegar a la cruz del Calvario. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Sabemos que el Señor iba a ascender, ¿sí? Después de resurrección. Aún cuando el Señor muere, Él no va al infierno, como algunos dicen, sino que esa misma noche su espíritu, su alma, fueron al cielo para estar con su Padre. Luego de la resurrección vienen a la tumba, el cuerpo resucita, pero después de andar caminando por tanto tiempo, vuelve nuevamente a estar a la diestra de su Padre. Y Él dice: glorifícame tu lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? Vino a predicar. El versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Aquellos hombres que estaban en el mundo, aquellos hombres que eran parte del mundo, que iban en la misma corriente del mundo, como dice Efesios, íbamos en la misma corriente del mundo, éramos hijos de ira como los demás. Éramos pueblo que estaba bajo tiniebla, pero Dios, el Padre, le dio a estos hijos del mundo. Tuyos eran por creación, está diciendo el Señor Jesucristo. Tuyos eran por creación y me lo diste. Y ellos han creído, y la muestra que han creído es que han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. No estamos escuchando lo que se dice en la mayoría de púlpitos. Acepte a Jesús. Acepte a Jesús y será salvo. Repita después de mí esta oración, esta corta oración. Esta semana alguien me decía, alguien que no ha estado muy de acuerdo conmigo cuando le he tratado de enseñar y explicar: no es así, no es así, no es así. Y me decía que este fin de semana el pastor le decía a una muchacha: usted que viene por primera vez, acepte a Jesús, venga, venga. Y por fin la agarraron unas hermanas ahí, porque las hermanas no es mala intención, pero la agarran como que son cantaritos, ¿verdad? Chineados, y la persona hasta va con los pies en el aire así, porque la llevan chineada, acepta a Jesús, y ella así, yo quiero que lo llevan así a la fuerza. Y ahí el pastor, el hombre está con la nuca, está todo irreverente, con la gorra de lado, con el teléfono mandando textos y todo orgulloso. Repita después: no quiero repetir. Bueno, yo voy a orar por usted y yo sé que por fe usted va a ser salvo. Y después de la vuelta, démosle un aplauso, bienvenido a la familia de Dios. Y sabe que el orgulloso, de la misma manera que entró, hay fiesta en el reino de los cielos. No hay fiesta, los ángeles están enojados en el cielo, porque estás haciendo lo contrario que la Biblia dice. La Biblia habla de creer y arrepentirse. Creer
Le ponía un ejemplo a una persona esta semana. Después les cuento latinada. Le ponía ejemplo a una persona esta semana en el trabajo, le hablaba de Cristo. Yo creo en Dios, me dijo. Yo creo en Dios. ¿Sí? Bueno, ¿usted cree que hay electricidad en ese toma? ¿Sí? Bueno, peguen una mordida a ese cable. Muértalo. No, ¿por qué? Me va a matar la corriente. ¿Verdad que cree que hay corriente? Sí. Pero ¿por qué sigue viendo pornografía? Porque no cree que hay un Dios. Es falso lo que está diciendo. No es verdad. Muértale el cable, le dije yo. No, porque me va a matar la corriente. Sí, yo sé que usted sabe que hay corriente ahí. Eso es creer. Creer nos lleva a temer. Pero decir que yo creo, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, son más reverentes que nosotros, porque nosotros temblamos. Decimos que creemos, pero estamos bien tranquilos. Si yo creo y estamos haciendo cualquier cosa, los demonios tiemblan cuando ven escuchan de Jesús. Y entonces me decía esta hermana, ya cambiando la historia para la otra, antes que me olvide, el pastor, pase, la traía como que era tinajita, los pies en el aire. Repita después de mí. Sí. Hermanos diáconos, tomen el nombre. Dice la hermana, le pregunta, ¿va a venir el domingo? No, no creo que venga. ¿Por qué no quiere venir? Porque no fue Dios que la trajo. Fue la manipulación. Fue la manipulación. El que cree, hay una característica, lucha por guardar su palabra. Y los mandamientos ya no se vuelven gravosos, se vuelven una necesidad. A mí no me tienen que dar la fuerza, no tienes que dar la mujer de tu prójimo, no tienes que, ¿por qué? Porque Dios te va a matar. No, hay un deseo de agradar a Dios. No tienes que mentir, ¿por qué? Vas a perder el trabajo. No, hay un deseo de agradar a Dios. Si hay un temor, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero más que un temor, hay un deseo de guardar su palabra. Y aunque no la cumplimos, ninguno la ha podido cumplir. Ni Pablo la ha podido cumplir a plenitud. Pero la diferencia está entre aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, no será salvo porque ha perseverado, sino que perseverará porque es salvo. ¿Entiende? Él no va a perseverar para ser salvo, sino que va a demostrar que perseveró, que luchó, porque de verdad era salvo. Porque de verdad era salvo. Y entonces aquí encontramos nosotros que el Señor dice, a ellos que me diste. Estamos hablando de 3 años. No estamos hablando de 5 minutos de conversión. 3 años habían andado. Y en los 3 años hubo uno que era el tesorero, que se perdió. No era creyente. ¿Sí? 3 años. Había andado en la predicación con los 70, había ido con uno de pareja, había estado en los milagros, había visto todo lo que Cristo había hecho. 3 años habían utilizado el Señor para poderles enseñar. Y en esos 3 años, Él no está diciendo, ha guardado su palabra, hoy sí, hoy se convirtió y mañana lo vi, porque la mayoría de personas de eso hacen, se convierten y van y compran la Biblia más grande y luego compran un gran ataché para andar todos los libros, hasta los cupones andan ahí para que puedan decir que vean y bien contentos y están cantando, pero 6 meses, no, es que se le vio, ¿por qué? Miren, anda la Biblia de estudio más grande que existe. Y entonces cristiano, no, eso no demuestra que es cristiano una persona. No, lo demuestra que guarde su palabra. La esposa puede decir, el esposo puede decir, los hijos pueden decir, los vecinos pueden decir, ya no es lo que antes era, ya no es lo que antes era. Y esta tarde, primero Dios, vamos a hablar acerca del Gadareno, el hombre que estaba desnudo, ahora estaba en su juicio cabal, ya no estaba hiriéndose, no estaba golpeando, estaba a los pies de Cristo y le decía, por favor, rogándole, déjame ir contigo, quiero estar contigo, quiero vivir para ti, no me importa mi familia, no me importa los demás que me dieron la espalda, no me importa la sociedad, no quiero decirle a nadie lo que ha sucedido, quiero estar contigo, déjame subirme en la barca contigo. Quería hacer la voluntad de Dios. Ahí está la marca de un cristiano. Y entonces, aquí dice el Señor, han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Estos 3 años que han andado conmigo, han dado testimonio de que ellos han guardado tu palabra. Recordemos que ya Judas se había apartado de este grupo y se encontraba con aquellos que fallaron, débiles, huyeron, pero eran verdaderos creyentes. Después de esto aparece Judas en los capítulos que siguen. Podemos ver cómo vienen a buscarlo, pero acá, en este momento, está hablando ya con aquellos que de verdad estarían con él. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, o sea, creyeron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Juan comienza diciendo,
A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que creyeron en él, aquel grupito, aquellos que estaban remendando las redes, y cuando el Señor les dice, síganme, dejan las redes y dejan a su padre a un lado y comienzan a seguirle. Y estaba el avaro Leví o Mateo ahí al banquillo de los impuestos, cobrando, y llega el Señor y dice, sígueme. Y Mateo mira las monedas quizás, mira su dinero, mira su futuro, no le importa, y va detrás también. Y va caminando nuestro Señor y va diciendo, aquel que tiene que seguir, sígueme. Y aquel pequeño Zaqueo está ahí, quiere verlo solamente y quiere conocerlo por curiosidad. Y él le dice, baja de ahí porque es necesario que esta noche yo venga porque tú eres un descendiente de Abraham, no solamente judío, sino por la fe, un elegido. Y la salvación ha venido esta noche. Y aquel hombre, cuando se encuentra con Cristo, no es necesario que le diga más, solamente le dice, voy a devolverle más de lo que la ley dice. He sido un ladrón. Comenzó a confesar, a arrepentirse de sus pecados y querer ser una nueva criatura. ¿Sí? Comenzó a ser una nueva criatura. Creyeron y fueron creyendo. Y aquellas mujeres fueron creyendo. Y aquellas mujeres fueron creyendo también en él. Y era porque el Padre los traía a Cristo. Y comenzaban a dar testimonio de que habían vivido solamente por la fe. Pedro le dice, ¿qué recibiremos nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué recibiremos nosotros? El Señor le dice, recibirán 100 veces más. Los que han dejado a madre recibirán 100 veces más. Los de la propiedad hoy en día están pensando en carro, están pensando en casa, están pensando en todo. No. El Señor Jesucristo estaba hablando de que recibiríamos una familia en Él. ¿Sí? Aquel que los papás no lo quieren por ser creyente. Aquí hay un montón de gente, aquí hay mamá, aquí hay hermanos. Aquí, lamentablemente la iglesia hoy en día no lo vemos de esa manera. Y hay que ser sinceros. Pero es la idea bíblica. Es la idea bíblica. Y en el libro de los Hechos lo vemos. Todas las cosas estaban en común. Nadie tenía necesidad. Todos se cuidaban unos con otros, se amaban, se deleitaban, estaban reunidos, compartiendo el pan. Estaban contentos y ahí se cumple lo que se le dice al apóstol Pedro. Y vemos aquí cómo viene el Señor diciendo, han guardado tu palabra, han conocido que soy tuyo, que soy tu hijo, han creído en mi nombre, han creído que tú me enviaste. Ahora el versículo 9, vemos una verdad acerca de lo que hemos estado mencionando. Dice, yo ruego por ellos, estoy intercediendo por ellos. Soy el sumo sacerdote de ellos. No soy el sumo sacerdote de todo el mundo. No soy el sumo sacerdote. Cristo no vino con ese tipo de misión. Él vino a morir por el mundo. Y si todo el mundo se arrepintiera, todo el mundo fuera salvo. El problema es que nadie del mundo se quiere arrepentir. Ese es el problema. Ese es el problema. A la gente no le gusta lo que es la enseñanza de la soberanía de Dios. No le gusta la elección incondicional. Dicen, no es bíblico. ¿Cómo Dios va a estar mandando gente al infierno? La Biblia no enseña de que Dios escoge gente para ir al infierno. La Biblia enseña que Dios escoge gente para ir al cielo. Quienes escogen ir al infierno somos nosotros mismos. Dios no tiene que hacer nada para que vayamos al infierno, simplemente lo deja. Está en el cielo sentado y la gente dice, estoy bendecido porque tengo un trabajo que gano 40. Estoy bendecido porque ando un carro último modelo. Estoy bendecido porque tengo esto aquí. Estoy bendecido porque no tengo necesidad de esto. Estoy bendecido porque tengo esto. Eso no es ser bendecido. Eso no es bendecido, eso se llama providencia. ¿Sí? Y Dios hace salir el sol para buenos y malos. ¿De qué sirve que a un buey le estén dando zacate todo el año, y al final del año va a estar haciendo una hamburguesa de Burger King? ¿De qué sirve? Lo están engordando para matarlo. Y así es el hombre sin Cristo. Está disfrutando en este mundo y el único disfrute que tendrá será de este mundo, porque lo demás en toda la eternidad solamente tendrá dolor y angustia. Dios no manda gente al infierno, no elige gente para el infierno. Él detiene a la gente. Y toda la multitud desde Adán en adelante van camino al infierno, felices, tranquilos. Y en la mayoría de iglesias, ¿sabe qué están haciendo? Le están poniendo una inyección de anestesia para que la gente no sepa que va para el infierno. Todo está bien, todo está tranquilo. Este varón, esta mujer, esta sierva, este siervito, mire, este joven, son lo mejor. Cuando Cristo venga, todo va a quedar aquí. No, no es verdad. Muchas iglesias van a quedar llenas de personas. Y le están poniendo una anestesia a la persona para que la persona vaya y la gente va caminando. Cuando muere, el pastor está ahí. Más si le dan una ofrenda, una buena ofrenda. Este muchacho, oh, ahí todo pálido, muerto. Este es una gran persona. Desde pequeñito lo conocía. Ya estaba jugando. Se bautizó cuando tenía 10 años. Predicaba, hacía esto. Y ahora, a pesar de los errorcitos que le cometió, está en el cielo gozando con el Señor. Y aquella alma está en el infierno diciendo, no estoy en el cielo. Estoy aquí en el infierno.
estoy en el infierno. Porque todo lo que creí fue falso. Porque todo lo que dije fue falso. Me acuerdo un día que estaba hablando con mi hermana y cenando con mi hermana. Algunos de ustedes conocen a Gabriel. Es muy agradable muchacho, muy chistoso. Siempre he pensado que fueron muy... Estaba en el comedor con nosotros, haciéndonos reír. De repente él tuvo un problema médico, él es asmático. Y ha habido momentos donde se ha puesto muy cerca de la muerte. Él servía en la iglesia, él tocaba, él hacía muchas cosas en la iglesia y le caía bien a todos, y mayormente le cae bien a la gente de mayor edad, porque los hace reír mucho. Y hubo un momento donde yo estaba hablando con mi mamá, una mañana. Todos los días hablo con ella, esa mañana estaba hablando con ella y le digo, y allí un ajetreo y allí y todo, y me dijo, te voy a hablar después porque este se está ahogando. Mi mamá lo agarró, le dio, la pobre señora le dio respiración boca a boca y lo llevaron de emergencia y era que los músculos de la garganta estaban cerrándose y no podía respirar. Y dice mi mamá después que él solo lloraba, echaba chorros de lágrimas sin poder hablar. Y le decía que ya no, que lo dejaran, que lo dejaran. Y mi hermana acá, como toda buena bautista, ¿sabe? Pero lo bueno, me dice ella estaba comiendo, lo bueno es que yo sabía que iba a ir al cielo. Y él dice, no, si yo casi vi los demonios que salían a traerme para llevarme al infierno. No, mamá, yo no iba a ir al cielo, yo iba a ir al infierno. No seas así, vos lo haces por molestar. No, no, le dice, yo no iba a ir al cielo. Yo sabía que al morir en ese momento iba a ir al infierno. Ah, pero toca la guitarra. Pero ha dado bienvenida en vigilias. Y ha hecho esto y ha hecho lo otro. Puede preguntar a la mamá en ese momento. Mi hermana bien molesta y mi Verónica ahí a la par de nosotros se quedaba viendo. Y ahorita uno va a estar viendo y la noche va a estar bien triste porque he contado esto delante de la cámara, pero no importa. El juicio tiene que comenzar por la casa de nosotros y luego querer corregir a otros. Amén. Y él dice, no, serio, ya él serio también. De verdad, yo no iba a ir al cielo. No iba a ir al cielo. Iba a ir al infierno. Y esa es una realidad. La gran mayoría de personas están viviendo con el mundo, se deleitan, botan la baba por el mundo, quisieran andar con el mundo, envidian lo que el mundo tiene. Ay, si yo estuviera este domingo en la iglesia, estuviera en aquel lugar. ¿Por qué no está allá? ¿Por qué no está allá? Vaya a estar allá. Si quieren revolcarse con el mundo, revuélquense con el mundo. Y si quieren estar con los cristianos, entonces adoren con los cristianos. Pero no se puede servir a dos señores. Se sirve a uno y se odia al otro. Pero no puede estar dividido en nuestro corazón. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que creer, de verdad creer, y pedirle a Él que nos ayude a luchar por mantenernos ahí para poder hacer su voluntad. Eso no ruego por todo el mundo. Eso se llama universalismo y es una herejía. Que Él murió por todo el mundo y que todo el mundo será salvo al final de los días. Eso es una herejía que se llama el universalismo, que dice que abarcará a todas las personas, no importando lo que vivan o como quieran vivir, o lo que es salvo siempre es salvo, y que yo soy salvo y la salvación no se puede perder. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la salvación no se pierde, pero aquellos que la tienen. La persona que vive como el mundo vive, no es que va a perder su salvación, es que nunca la ha tenido. Nunca la ha tenido, y por eso no puede vivir como algo que no es. Pero el Señor dice, yo ruego por ellos, no ruego por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que es mío, Él le pertenece al Padre. Y todo lo mío, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, un cuerpo, una iglesia, un pueblo, así como nosotros. Mire algo que nosotros no entendemos. Mire algo que nosotros no entendemos. Y qué grande es esto. Que Él compara la Trinidad. Él compara la iglesia en la unidad con la Trinidad. Así como nosotros somos uno, no hay tres dioses, hay un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios, en unidad perfecta. De la misma esencia, dice el Catecismo Bautista, son de la misma esencia. La deidad, de la misma esencia. Y entonces ahí dice él, así como nosotros somos uno, ¿ok?
que ellos puedan ser también uno, no con el mundo, sino entre ellos y yo, dice él, unidos con Cristo. Yo voy a ti para que sean, dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé, los cuidó, los protegió, los instruyó, los guió, les enseñó. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ya estaba escrito que vendría ese momento. Pero ahora voy a ti y hablo todo en el mundo, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son, escucha, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo tiene un príncipe y ese príncipe no es Cristo. Ese príncipe es Satanás. ¿Sí? Y el Señor no está afanado ni preocupado por el reino de este mundo. A Él no le interesa ocupar ninguna silla en ninguna casa blanca de este mundo. Él tiene un reino que vendrá, donde Él vendrá a reinar por toda la eternidad, y sus siervos serán aquellos que han sido escogidos. Entonces Él no tiene nada que ver con este mundo, y tampoco los que estamos en la iglesia deberíamos de tener nada con el sistema de este mundo. Nuestro deseo más grande tendría que ser que nuestro gozo esté cumplido solamente en lo que es la voluntad del Señor Jesucristo. Ahí debe estar nuestro gozo. Nuestro gozo tiene que estar cumplido en hacer su voluntad. Nuestra alegría tiene que estar cumplida al llegar la noche en que este día no he fallado como he fallado antes. Nuestro gozo tiene que estar cumplido en que me puedo acercar delante del Señor, y aunque no he cumplido toda su palabra, he anhelado cumplirla. Mi gozo tiene que estar cumplido de saber de que este día domingo es el día de que el Señor ha establecido, porque un día como hoy, domingo, resucitó nuestro Señor Jesucristo, y es el día donde nosotros tenemos que mayormente buscar estar en comunión con el Señor. Todos los días tenemos que hacerlo, pero este día tiene que estar establecido que debemos nosotros querer hacer la voluntad del Señor. Y ahí es donde el gozo estará cumplido. El mundo está pensando en todo tipo de actividad, en todo tipo de cosas, en todo tipo de placer, y no le importa ni un comino lo que haya sucedido un día como hoy. Pero nosotros no podemos ser como el mundo, porque no somos del mundo. Y si todo el mundo nos da la espalda, y si todas las personas, comenzando por mi madre, y mi madre dice, no puedo estar ahí, si decides vivir de esa forma, entonces lo siento, mamá, pero la Biblia me enseña que debo de amar más a Cristo que a usted, porque usted no murió por mí. Usted me ha cuidado, pero quien murió por mí fue Cristo. ¿Sí? Y si mi esposa dice, no puedo seguirte más en esta actitud, bueno, tengo que seguir a Cristo. Y si mi empleador dice, no puedes continuar trabajando conmigo, ¿por qué? Porque en ese tipo de vida, miren los musulmanes, los que trabajan en el 7-Eleven, esa gente que trabaja en el 7-Eleven, esa gente ora y de una forma equivocada, pero ellos oran 5 veces al día. Y cuando van a llenar la aplicación le dicen al dueño del 7-Eleven, yo soy de esta religión. Y 5 veces al día yo voy a ir a la parte de atrás, voy a poner mi trapito y me voy a poner a orar. ¿Me das el trabajo? El dueño dice sí o no. Nosotros no hacemos eso. Hay que trabajar sábado. No hay problema, sí. ¿Son cuántas horas? ¿Son cuánto voy a ganar? ¿Cuánto por hora? Si nos sale el domingo, sí, no hay problema. Sí, la iglesia, después vamos a poder ir a la iglesia. No hay ningún problema. Nosotros somos los únicos que hacemos este tipo de cosas, que queremos comportarnos como el mundo, pero no somos del mundo. Y si el empleador dice, no puedes continuar conmigo, ¿por qué? Porque eres cristiano y estás muy afanado con ese tipo de religión, que solamente iglesia y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo siento mucho, fue un gusto haber trabajado con usted, pero yo quiero seguir a Cristo. Porque no nos atrevamos a cantar que he decidido seguir a Cristo acá, cuando no lo estamos haciendo. Estamos siguiendo cualquier cosa. Estamos siguiendo a cualquier persona en las redes sociales. Estamos siguiendo cualquier trabajo, cualquier cantidad de dinero. Y estamos viniendo aquí a cantar falsamente. He decidido seguir a Cristo.
El que se decide seguir a Cristo, todo lo demás pierde valor a su alrededor, sea lo que sea. Pero hay gente que valora más a sus mascotas, sinceramente, que al Señor Jesucristo. Se deleitan más con los animales, se deleitan más con cualquier persona, se deleitan más con cualquier cosa que con Cristo. Y ese es un grave problema. Y esa es la responsabilidad del predicador, de poder venir a ver lo que nosotros estamos haciendo mal. La palabra de Dios no es una fresa. La palabra de Dios no es un cuarto de pastel. La palabra de Dios no es un jugo. La palabra de Dios no es una cucharada de chocolate. La palabra de Dios es una espada que tiene que entrar en lo profundo de nuestro corazón, y que ese corazón pueda ser revelado todo lo que hay dentro de él que está mal, y correr a Cristo y a su misma palabra, que aparte de ser una espada es una lámpara y alumbra, y nos alumbra en las tinieblas que nos encontramos. Pero no solamente es una lámpara, sino que es un espejo, y nos damos la vuelta y nos vemos que tenemos tanta suciedad en nosotros, ¿sí? Pero no solamente es un espejo, sino también es agua, y nos lleva a limpiarnos aquello que nos hemos visto sucio. Pero no solamente es agua, sino también es pan. Y cuando estamos sedientos de todo lo que hemos quitado, que antes nos llenaba y quedamos vacíos, nos viene ese pan que nos sacia. Y la palabra no es otra cosa, ni otra persona, que solamente nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. La palabra de Dios. Y todo lo que hay acá, solamente hay alguien que es el centro, y ese centro no es usted, ni soy yo. Ese centro es Cristo. Y hemos sido llamados a vivir para Él, a vivir para Él. Y si no queremos vivir para Él, estamos viviendo para alguien más. Y para ese alguien más que estamos viviendo, no nos puede salvar. Solamente hay uno que puede salvar, porque un solo nombre se ha dado para que los hombres puedan ser salvos: Jesucristo. Jesucristo. Usted me dice en este momento, todo lo que he escuchado, todo lo que ha dicho, no, entonces yo como puedo ser cristiano, es difícil. Lo repito, no es difícil, es imposible. Es imposible vivir en nuestra propia fuerza. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y entonces escuchamos un montón de cosas de que debemos de sentir escalofríos, debemos de sentir. Si siente escalofrío, mídase la temperatura, porque puede ser que tenga el virus. En el cristianismo no tendríamos que medirnos qué es como sentimos escalofrío, emociones. Nos manda a creer, aunque no sintamos nada, y a pedir al Señor perdón. Quiero ser salvo, quiero cambiar, pero no siento nada todavía. Volver nuevamente, quiero ser salvo, perdóname, perdóname. Y si llega el momento de la muerte y todavía nunca hemos sentido nada, y estamos agonizando ahí, decirle: Señor, yo tengo fe que tú puedes salvarme. Entonces, si es la voluntad de Dios, Dios salvará. Y nos reuniremos allá en el cielo. Pero para eso tiene que comenzar una lucha verdadera contra el mundo. No las personas, no es contra carne ni sangre, sino contra aquel sistema que nos quiere llevar a la ruina total y a la enemistad, contra aquel ser tan amado, hermoso, el ser más precioso, que debería ser lo más precioso para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos esta mañana estar aquí y poder hablar de su palabra y poder, Señor, ver nuestra necesidad. Hay una gran necesidad, Señor. Hay una gran necesidad como familia, como iglesia, individualmente, de poder conocerle. Si tan solo nos permitiera, Señor, en su poder, comprenderlo, creerlo y anhelar vivirlo. Si tan solo nos concediera, Señor, lo que en otros tiempos, hermanos, han experimentado y han vuelto, Señor, a esos caminos, Señor,
de querer vivir de verdad como un pueblo diferente. Perdónenos, Señor, porque somos tan mundanos, Señor. Nuestra mente se ve tan cautivada por las cosas de este mundo. Estamos tan afligidos por lo de este mundo. Estamos tan afanados, Señor, por lo de este mundo. Perdónenos y ayúdenos a poder entender, Señor, por una vez, y que esa vez sea suficiente, de que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Ayúdeles a ver a aquellos que están afuera de Cristo, que esta mañana están aquí y han escuchado que la puerta está abierta, que pueden entrar, creer y comenzar a experimentar un verdadero gozo, una verdadera paz, una verdadera tranquilidad que se encuentra solamente en aquel que calmó aquella tempestad en aquel día y sigue calmando la tempestad del pecado y la condenación en contra de aquellos que todavía no son salvos. Ayúdanos a todos a entender que le necesitamos urgentemente. Le necesitamos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.